En una pequeña casa ubicada en medio del bullicio de la ciudad vivía Julio, un niño de 9 años con una sensibilidad poco común. Mientras otros niños soñaban con videojuegos, bicicletas o juguetes, Julio soñaba con bosques interminables, ríos cristalinos y aves surcando el cielo en absoluta libertad. Desde que tenía memoria, había sentido una conexión profunda con la naturaleza. Cada mañana, al despertar, corría hacia la ventana de su habitación esperando ver algo más que edificios, cables y automóviles. A veces se posaba un gorrión en la cornisa, y aquello bastaba para iluminarle el rostro. «Mamá, mamá. Mira. Un pajarito», gritaba emocionado. Su madre, Mónica, sonreía mientras preparaba el desayuno. «Sí, hijo, qué bonito». Pero para Julio no era bonito. Era algo sagrado. Sentía que cada ave, cada árbol y cada flor tenían una vida que merecía respeto. Su padre, Ernesto, solía observarlo con ternura. «Este niño nació con alma de explorador», decía mientras lo despeinaba cariñosamente. Julio pasaba horas viendo documentales sobre selvas, océanos y animales salvajes. Sus favoritos eran aquellos en los que se mostraban aves exóticas volando en libertad sobre enormes bosques tropicales. Veía fascinado los colores de los guacamayos, el vuelo elegante de las águilas y los cantos misteriosos de aves desconocidas. Una tarde, mientras veía uno de esos programas en la televisión, Julio dijo con absoluta seguridad: «Cuando sea grande voy a estudiar biología». Mónica lo miró desde la cocina. «¿Biología? ¿Y por qué quieres estudiar eso, hijo?». Julio no apartó la mirada de la pantalla. «Porque quiero cuidar a los animales, quiero ayudar a la naturaleza». Ernesto, que escuchaba desde la sala, sonrió con orgullo. «Entonces serás un gran hombre, Julio». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón del niño. Su contacto con la naturaleza era limitado. Vivían rodeados de concreto, ruido y humo. El único lugar donde Julio sentía un poco de paz era el pequeño parque cercano a su casa. Cada domingo, Ernesto lo llevaba allí. Mientras otros niños corrían detrás de una pelota, Julio observaba las hojas moverse con el viento, las hormigas llevando alimento y los pájaros saltando entre las ramas. Una vez, al ver una mariposa amarilla, Julio corrió emocionado hacia su padre. «Papá, ¿te imaginas vivir en un lugar lleno de animales?». Ernesto sonrió. «Debe ser hermoso. Yo quiero vivir así algún día». Ernesto lo abrazó por los hombros. «Y lo harás». En la escuela, sus compañeros a veces se burlaban de él. «Julio habla con los árboles», decía Manuel, riéndose. «Seguro quiere casarse con una mariposa», agregaba Abril entre carcajadas. Julio bajaba la mirada, sintiendo vergüenza. Pero había alguien que sí lo entendía, su maestra Edith. Una tarde, después de clases, lo encontró solo en el patio mirando una pequeña planta. «¿Por qué estás triste, Julio?», preguntó con dulzura. Julio dudó un momento antes de responder. «Dicen que soy raro porque me gustan los animales». Edith se agachó para quedar a su altura. «Escúchame bien, Julio. Amar la naturaleza no te hace raro, te hace especial». Los ojos del niño se llenaron de brillo. «¿De verdad?». «Claro. El mundo necesita personas que amen y protejan la vida». Julio sintió una calidez inmensa en el pecho. Aquellas palabras alimentaron aún más su sueño. Tiempo después, durante unas vacaciones, Mónica y Ernesto llevaron a Julio al campo, a visitar a unos familiares. Apenas bajó del automóvil, Julio quedó maravillado. Los árboles eran altos, el aire era fresco y el canto de los pájaros parecía una sinfonía. «Es hermoso», susurró con lágrimas en los ojos. Corrió por los senderos verdes, tocó la corteza de los árboles y observó a las aves volar libres sobre el cielo azul. «Así deberían vivir siempre», dijo mirando una parvada. Ernesto se acercó. «¿Quiénes?». «Los animales, libres».
Ernesto lo miró sorprendido por la profundidad de sus palabras. Tienes razón, hijo. Aquella experiencia marcó su corazón. Al volver a la ciudad, Julio se sintió triste. Miró por la ventana del auto los edificios grises y dijo en voz baja: No quiero que los animales pierdan su libertad. Mónica lo escuchó y apretó su mano. Algún día podrás ayudarlos. Julio asintió con determinación. En casa comenzó a dibujar animales libres, aves volando, ciervos en los bosques, peces en ríos limpios. Su habitación se llenó de dibujos coloridos y frases que él mismo escribía. Los animales nacieron para ser libres. La naturaleza es vida. Proteger es amar. Una noche, mientras observaba uno de sus dibujos, Ernesto entró a su cuarto. ¿Qué haces despierto tan tarde? Julio levantó la mirada. Estoy pensando. ¿En qué? El niño respiró profundo. En que quiero hacer algo importante cuando sea grande. Ernesto se sentó a su lado. ¿Cómo qué? Julio apretó el dibujo entre sus manos. Quiero salvar animales. Ernesto sintió un nudo en la garganta. Entonces empieza hoy, hijo. Cada persona que ama de verdad ya está cambiando el mundo. Julio abrazó a su padre. Lo haré. Aquella noche, antes de dormir, miró por la ventana buscando estrellas. En su corazón había nacido una promesa silenciosa. Prometió que dedicaría su vida a defender a quienes no podían defenderse. Todavía era solo un niño, pero dentro de él ya existía la convicción de un futuro protector de la naturaleza. No sabía que muy pronto la vida lo enfrentaría con una realidad dolorosa. Una realidad que cambiaría su infancia para siempre. Y que convertiría su amor por la naturaleza en una misión. El amor que Julio sentía por la naturaleza seguía creciendo con cada día que pasaba. Después de aquella visita al campo, su sensibilidad hacia los animales se había vuelto aún más profunda. Ya no solo admiraba la belleza de las aves o el color de las flores, ahora comprendía que cada criatura tenía derecho a vivir libre. En la escuela seguía hablando de animales, bosques y ecosistemas. Mientras sus compañeros soñaban con profesiones distintas, Julio no dudaba ni un instante. Yo voy a ser biólogo, decía con orgullo. Algunos niños se reían. ¿Y de qué te servirá cuidar pájaros? Preguntó Manuel, burlándose. Julio lo miró seriamente. Servirá para proteger la vida. Abril, que antes se burlaba, empezó a observarlo con respeto. Había algo en la voz de Julio que sonaba sincero, fuerte, diferente. Incluso la maestra Edith lo apoyaba frente a todos. Julio tiene una vocación hermosa, dijo una mañana en clase. Querer cuidar la naturaleza es querer cuidar el futuro de todos. Julio sonrió tímidamente. Aquellas palabras fortalecían su sueño. Un sábado por la mañana, Mónica decidió ir al mercado y le pidió que la acompañara. Julio, ven conmigo. Necesito comprar frutas y verduras. Él aceptó gustoso. Le agradaba caminar entre los puestos, ver los colores de las frutas y escuchar el bullicio de la gente. Mientras avanzaban entre los pasillos llenos de vendedores, Julio observaba todo con curiosidad. De pronto, un sonido llamó su atención. Era un canto agudo y desesperado. Se detuvo en seco. Mamá, ¿escuchas eso? Mónica volteó. ¿Qué cosa? Julio siguió el sonido hasta llegar a un puesto escondido entre otros vendedores. Al acercarse, sintió que el corazón se le detenía. Había decenas de pájaros encerrados en pequeñas jaulas de metal. Algunos eran amarillos, otros verdes, otros rojos. Muchos aleteaban desesperadamente, chocando contra los barrotes. Otros permanecían quietos, silenciosos, como si hubieran perdido la esperanza. Julio abrió los ojos con horror. No. No puede ser. El hombre que atendía el puesto sonreía mientras ofrecía las aves. Llévelo, señora, canta precioso.
Este es muy bonito para la casa. Julio sintió una mezcla de tristeza y rabia. Se acercó a la jaula y observó a un pequeño pájaro azul temblando en una esquina. Su voz se quebró. ¿Por qué están encerrados? El vendedor respondió sin emoción. Porque están en venta, niño. Julio dio un paso atrás como si aquellas palabras le hubieran golpeado el pecho. Pero, ellos deben estar libres. El hombre se encogió de hombros. Así es esto. Julio miró a su madre con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿por qué los venden? Mónica no supo qué responder de inmediato. Miró las jaulas y suspiró con tristeza. Hay personas que venden animales para ganar dinero. Julio apretó los puños. Eso está mal. Algunas personas voltearon a mirarlo. El vendedor frunció el ceño. Niño, no hagas escándalo. Pero Julio ya no podía contener su indignación. Ellos nacieron libres. No son juguetes. Mónica intentó calmarlo. Julio. Él la miró llorando. Mamá, míralos, están asustados. Su voz estaba llena de dolor verdadero. Vio un ave intentando abrir sus alas dentro de aquella diminuta jaula, sin poder moverse. Aquella imagen lo destrozó. Mónica lo abrazó y lo apartó del puesto. Julio seguía mirando hacia atrás, con lágrimas rodando por sus mejillas. No entiendo cómo pueden hacer eso. Mónica acarició su cabello. Yo tampoco lo entiendo, hijo. Caminaron en silencio unos minutos. Julio no podía quitarse de la mente la imagen de aquellas aves. Al llegar a casa, apenas habló. Ernesto notó su tristeza. ¿Qué pasó? Julio respiró profundo y lo miró con los ojos enrojecidos. Papá, hoy vi pájaros enjaulados en el mercado, muchos, estaban desesperados. Ernesto frunció el ceño. ¿Enjaulados para vender? Julio asintió. Sí, y nadie hacía nada. Su voz se quebró. Papá, ¿por qué dejan que eso pase? Ernesto guardó silencio unos segundos antes de responder. Porque a veces las personas piensan más en ganar dinero que en el sufrimiento de los animales. Julio bajó la mirada. Eso es cruel. Ernesto se sentó junto a él. Sí, lo es. Julio lo miró con desesperación. ¿No está prohibido? En muchos casos sí. Entonces, ¿por qué siguen haciéndolo? Ernesto suspiró. Porque no siempre se respetan las leyes. Julio sintió impotencia. Aquella noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las pequeñas jaulas y escuchaba los cantos desesperados. Al día siguiente, en la escuela, levantó la mano durante la clase. Maestra Edith, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, Julio. El niño respiró profundo. Si vender aves silvestres está mal, ¿por qué la gente lo sigue haciendo? El salón quedó en silencio. Edith lo miró con seriedad. Porque aunque existen leyes, todavía hay personas que comercian animales ilegalmente. Julio apretó los labios. Entonces hay que detenerlos. La maestra asintió. Sí, Julio, hay muchas personas que luchan para evitarlo. Abril intervino desde su asiento. ¿De verdad hay grupos que ayudan a los animales? Sí, respondió Edith. Existen asociaciones que rescatan animales y denuncian la venta ilegal. Julio sintió una chispa encenderse en su interior. ¿Yo podría ayudar? Edith sonrió con ternura. Claro que sí. Nunca se es demasiado pequeño para defender lo correcto. Aquellas palabras le dieron esperanza. Esa tarde, al volver a casa, habló con su madre con decisión. Mamá, quiero ayudar a los animales. Mónica lo miró con cariño. ¿Cómo? Quiero unirme a una asociación que los proteja. Mónica sonrió conmovida. Eres un niño extraordinario.
Julio negó con la cabeza. No quiero ser extraordinario, solo quiero que sean libres. Esa noche, Mónica y Ernesto buscaron asociaciones de protección animal en la ciudad. Encontraron una pequeña organización que rescataba aves y denunciaba ventas ilegales. Cuando se lo mostraron, Julio sintió emoción. Quiero ayudarles. Ernesto sonrió. Entonces lo harás. Julio observó las fotografías de aves rescatadas. Algunas habían recuperado la libertad. Al verlas volando, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ellos deberían estar así, libres. Mónica le tomó la mano. Y tú ayudarás a que muchos lo estén. Julio sintió que el dolor que había experimentado en el mercado se transformaba en determinación. Ese día comprendió algo importante. No bastaba con amar la naturaleza. Había que defenderla. Y aunque solo era un niño, estaba dispuesto a comenzar. Porque las alas de aquellas aves enjauladas se habían convertido en una causa dentro de su corazón. Una causa que marcaría el rumbo de toda su vida. Después de aquel día en el mercado, la vida de Julio cambió para siempre. La imagen de aquellas aves encerradas en pequeñas jaulas seguía viva en su memoria. Ya no podía mirar un pájaro sin recordar el miedo en los ojos de aquellos animales privados de libertad. Lo que antes era amor por la naturaleza, ahora se había convertido en una causa. Y aunque solo tenía 9 años, estaba decidido a actuar. Un domingo por la mañana, Mónica y Ernesto llevaron a Julio a conocer la Asociación Protectora de Animales que habían encontrado en Internet. El lugar era modesto, una pequeña oficina con carteles sobre conservación, fotografías de aves rescatadas y voluntarios trabajando con entusiasmo. En la entrada, una mujer de sonrisa amable los recibió. Bienvenidos, soy Abril. Julio la miró con timidez. Yo quiero ayudar a los pájaros. Abril se agachó para quedar a su altura. Entonces has llegado al lugar correcto. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Julio latiera con fuerza. Abril les mostró el lugar. Había jaulas amplias donde cuidaban aves heridas antes de liberarlas, mesas llenas de folletos informativos y voluntarios organizando campañas contra la venta ilegal de animales. Julio observaba todo maravillado. De pronto vio a un pequeño loro de plumas verdes con una de sus alas vendada. ¿Qué le pasó? Abril suspiró. Lo rescataron de un vendedor ilegal. Estaba herido y muy asustado. Julio se acercó lentamente. El ave lo miró con temor. Julio sintió un nudo en la garganta. Ya estás a salvo, susurró. Abril lo observó emocionada. Tienes un corazón muy noble, Julio. Él la miró con firmeza. Quiero que ningún animal vuelva a sufrir eso. Abril sonrió con ternura. Eso mismo queremos nosotros. Desde ese día, Julio comenzó a visitar la asociación cada vez que podía. Aunque era pequeño para participar en rescates, ayudaba en tareas sencillas, ordenaba folletos, limpiaba recipientes de agua y aprendía sobre las especies protegidas. Para él, cada actividad era importante. Un día, mientras acomodaba carteles, Ernesto lo observó con orgullo. Nunca te había visto tan feliz. Julio levantó la vista. Aquí siento que estoy haciendo algo bueno. Ernesto sonrió. Y lo estás haciendo. En la asociación conoció a Manuel, un joven voluntario que participaba en campañas de concientización. Hola, campeón, le dijo el primer día. ¿Quieres ayudar a repartir estos folletos? Julio los tomó con entusiasmo. Sí. Caminaron juntos por la plaza entregando información sobre la importancia de no comprar animales silvestres. Muchas personas aceptaban los papeles con indiferencia, pero Julio hablaba con convicción. Si compran aves enjauladas, ayudan a que sigan atrapándolas. Algunos lo escuchaban sorprendidos. Una señora sonrió. Tienes razón, pequeño. Julio sintió que su voz podía hacer la diferencia. Aquella tarde regresó a casa emocionado. Papá. La gente me escuchó.
Ernesto sonrió. Porque hablas con el corazón. Julio abrazó a su padre. Por primera vez sintió que podía ayudar realmente. En la escuela, la maestra Edith notó que Julio estaba más decidido que nunca. Durante una actividad sobre profesiones, le preguntó frente al grupo. Julio, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Él se puso de pie con seguridad. Quiero ser biólogo y proteger animales para que vivan libres. El salón quedó en silencio. Manuel, el compañero que antes se burlaba, lo miró con admiración. ¿De verdad haces eso en una asociación? Julio asintió. Sí. Estamos ayudando a que la gente no compre animales atrapados. Abril, su compañera, levantó la mano. Yo quiero ayudar también. La maestra sonrió. Eso es maravilloso. Julio sintió esperanza. Su causa ya no era solo suya. Poco a poco empezó a contagiar a otros con su amor por la libertad de los animales. Semanas después, la asociación organizó un evento educativo en el parque de la ciudad. Montaron carteles, llevaron aves rescatadas que ya estaban recuperadas y dieron charlas para enseñar a las familias por qué no debían comprar animales silvestres. Julio estaba nervioso. Abril, la voluntaria, le dijo: Hoy podrías hablar frente a las personas. Julio abrió los ojos sorprendido. ¿Yo? Sí. Nadie puede hablar mejor que alguien que siente esta causa de verdad. Julio tragó saliva. Miró a Mónica, que estaba cerca. Tengo miedo. Mónica le sonrió. Habla desde tu corazón. Cuando llegó el momento, Julio se colocó frente a un pequeño grupo de personas. Le temblaban las manos. Respiró profundo y comenzó. Los pájaros nacieron para volar, no para vivir en jaulas. El público guardó silencio. Cuando los compramos encerrados, ayudamos a que sigan atrapando más. Ellos sienten miedo, sienten dolor, igual que nosotros. Su voz se quebró ligeramente. Si amamos a los animales, debemos dejarlos libres. Al terminar, varias personas aplaudieron. Julio sintió lágrimas en los ojos. Abril lo abrazó. Lo hiciste increíble. Ernesto también se acercó orgulloso. Estoy orgulloso de ti, hijo. Julio sonrió entre lágrimas. Ese día comprendió que incluso un niño podía mover corazones. La asociación comenzó a considerarlo parte importante del equipo. Su entusiasmo inspiraba a todos. Una tarde, mientras ayudaba a colocar agua en las jaulas de recuperación, vio cómo liberaban a una pequeña ave ya recuperada. Todos salieron al jardín. La voluntaria abrió la puerta de la jaula. El pájaro dudó unos segundos y luego extendió sus alas. Julio contuvo la respiración. El ave alzó el vuelo hacia el cielo abierto. Julio rompió en llanto. Es libre. Abril lo miró emocionada. Gracias a personas que luchan por ellos. Julio siguió con la mirada al pájaro hasta perderlo en el cielo. En ese instante supo que no había nada más importante para él que proteger esa libertad. Aquella pequeña liberación confirmó su propósito. Quería dedicar su vida a ese momento exacto. Ver a un animal recuperar el derecho de vivir en libertad. Esa noche, antes de dormir, Julio escribió en una libreta: Hoy vi a un pájaro volver al cielo. Quiero dedicar mi vida a repetir ese milagro. Guardó la libreta junto a sus dibujos. Ya no era solo un niño amante de la naturaleza. Era un pequeño defensor. Un guardián de alas frágiles. Y con cada experiencia, su sueño se hacía más fuerte. Porque el niño que una vez lloró frente a una jaula ahora comenzaba a abrir puertas hacia la libertad. Y ese era solo el principio. Los años pasaron, pero el corazón de Julio seguía latiendo con la misma fuerza que cuando era niño. La sensibilidad que había mostrado desde pequeño no desapareció con el tiempo, al contrario, se volvió más firme, más profunda y más decidida. Mientras otros adolescentes cambiaban de sueños constantemente,
Julio conservaba intacta la promesa que había hecho frente al vuelo de aquel pájaro liberado: dedicar su vida a proteger a los animales. En la preparatoria, sus compañeros hablaban de carreras lucrativas, empresas y viajes. Julio hablaba de ecosistemas, biodiversidad y conservación. Muchos no entendían su pasión. Una tarde, durante una conversación escolar, un compañero preguntó: «Julio, ¿de verdad vas a estudiar biología? Dicen que no deja dinero». Julio respondió sin dudar: «No todo se trata de dinero. Hay cosas que valen más». El muchacho sonrió con incredulidad. «¿Cómo qué?». Julio lo miró con firmeza. «Como salvar vidas». Aquellas palabras resumían todo lo que sentía. Mónica y Ernesto observaban a su hijo con orgullo. Sabían que su vocación era real. Una noche, durante la cena, Mónica preguntó: «¿Ya decidiste en qué universidad estudiarás?». Julio sonrió. «Sí. Quiero entrar a biología y especializarme en conservación de fauna silvestre». Ernesto lo miró emocionado. «Siempre lo supiste». Julio asintió. «Desde niño». Mónica le tomó la mano. «Nosotros vamos a apoyarte». Julio sintió una profunda gratitud. Sabía que no todos tenían padres que respaldaran sueños tan poco convencionales. «Gracias por creer en mí». Ernesto sonrió. «Creemos en lo que eres». Aquellas palabras fortalecieron aún más su determinación. Cuando llegó el día de ingresar a la universidad, Julio sintió que estaba dando el paso más importante de su vida. El campus era enorme, lleno de estudiantes con ilusiones diversas. Pero para Julio había una sola meta: aprender todo lo necesario para defender a la naturaleza. En sus primeras clases descubrió un mundo fascinante. Aprendió sobre especies amenazadas, tráfico ilegal de fauna, ecosistemas en riesgo y programas de conservación. Cada tema confirmaba lo urgente que era la lucha que había abrazado desde niño. Un día, durante una clase sobre comercio ilegal de animales, el profesor mostró fotografías de aves, reptiles y mamíferos confiscados. Muchos estudiantes observaron las imágenes con sorpresa. Julio las miró con dolor. Le recordaban el mercado donde había visto aquellas aves encerradas. El profesor explicó: «El tráfico de fauna es una de las principales amenazas para muchas especies. Miles de animales son extraídos de sus hábitats cada año». Julio levantó la mano. «¿Qué podemos hacer como biólogos?». El profesor lo miró con interés. «Investigar, educar, colaborar con organizaciones y crear estrategias de conservación». Julio sintió que estaba en el lugar correcto. Cada palabra se alineaba con el propósito de su vida. Mientras estudiaba, nunca dejó de colaborar con la asociación donde había comenzado de niño. Ahora ya no solo repartía folletos. Participaba en campañas, ayudaba en programas educativos y colaboraba en rescates supervisados. En una ocasión, la asociación recibió un aviso sobre aves exóticas vendidas ilegalmente en un mercado. Julio acompañó al equipo. Al llegar, vio jaulas pequeñas llenas de aves aterradas. El recuerdo de su infancia volvió con fuerza. Abril, quien ahora coordinaba operativos, lo miró. «¿Estás bien?». Julio respiró hondo. «Sí, solo recordé la primera vez que vi esto». Abril asintió. «Hoy estás aquí para cambiarlo». Julio sintió un estremecimiento. Las autoridades intervinieron y decomisaron las aves. Mientras trasladaban a los animales rescatados, Julio observó a un pequeño pájaro amarillo temblando. Con cuidado acercó su mano. «Ya pasó, ahora estarás bien». Sus ojos se humedecieron. Aquel momento le confirmó que había elegido bien. No importaban las dificultades. Ese era su lugar. Durante la universidad, Edith, su antigua maestra, siguió en contacto con él. Cuando supo de sus avances, lo invitó a dar una charla en la escuela donde había estudiado.
Julio aceptó. Al entrar al salón y ver a los niños atentos, recordó cuando él mismo había estado sentado allí soñando con salvar animales. Edith sonrió orgullosa. Niños, hoy nos visita alguien que siguió sus sueños. Julio respiró profundo y comenzó. Cuando tenía su edad, vi animales enjaulados y entendí que debía hacer algo. Los niños escuchaban atentos. A veces creemos que somos demasiado pequeños para cambiar algo, pero no es cierto. Toda acción cuenta. Un niño levantó la mano. ¿Desde pequeño querías hacer esto? Julio sonrió. Sí. Y todavía lo quiero más que nunca. Edith lo miró emocionada. Al terminar, se acercó a él. Sabía que llegarías lejos. Julio sonrió. Usted me ayudó a creer que era posible. Edith apretó su hombro. Solo te recordé quién eras. Aquellas palabras tocaron profundamente su corazón. Con el paso de los años, Julio avanzó en la carrera con excelentes resultados. Sus profesores reconocían su compromiso. Manuel, que estudiaba comunicación, se unió a varias campañas de difusión con él. Una tarde le dijo: Nunca imaginé que terminaría ayudando en esto. Julio sonrió. Todos podemos ayudar. Manuel asintió. Tu pasión contagia. Julio comprendió que la lucha por la naturaleza también consistía en inspirar a otros. Finalmente llegó el día de su graduación. Julio observó el escenario con emoción contenida. Cuando escuchó su nombre, caminó hacia adelante con lágrimas en los ojos. Recibió su título universitario en biología. Al bajar, abrazó a Mónica y Ernesto. Lo lograste, hijo, dijo Mónica llorando. Ernesto lo abrazó con fuerza. Estamos orgullosos de ti. Julio miró su título entre las manos. Recordó al niño que lloró frente a una jaula. Ese niño seguía dentro de él. Pero ahora tenía conocimientos, herramientas y una preparación real para luchar. Aquella noche, al regresar a casa, tomó la vieja libreta donde años atrás había escrito su promesa. Leyó la frase: Quiero dedicar mi vida a repetir ese milagro. Sonrió emocionado. Ahora estaba listo para hacerlo. Ya no era solo un voluntario ni un estudiante. Era un biólogo preparado para defender la libertad de los animales. Y aunque había llegado lejos, sabía que lo más importante apenas comenzaba. Su verdadera misión estaba frente a él. La promesa de su infancia estaba a punto de convertirse en una obra de vida.